Hola, soy Paola. Vengo a contarte una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de amor que nunca debió haber existido, un amor prohibido con mi primo lejano. Este secreto, cuando salió a la luz, me costó todo, mi familia, mi esposo y mi lugar en el mundo. Pero te aseguro que lo que viví antes de que todo se derrumbara fue tan intenso, tan apasionante, que a veces me pregunto si realmente valió la pena. Lo sé, suena escandaloso, ¿verdad? Pero detrás de cada decisión que tomé hay emociones que no puedes imaginar. Porque este no fue un simple desliz o una aventura pasajera. Fue algo que me hizo sentir viva como nunca antes. Recuerdo cada mirada furtiva, cada encuentro robado, cada instante en el que estuvimos juntos. Fue como un fuego que no podía apagar. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía alejarme. Él despertó en mí algo que había estado dormido durante años. Claro, este amor tuvo un precio. Un precio que pagué con lágrimas, con gritos, con noches enteras llorando en la oscuridad, preguntándome en qué momento todo se había salido de control. Pero antes de que saques tus propias conclusiones, quiero que escuches mi historia. No solo para que sepas cómo empezó todo, sino para que entiendas cómo llegué hasta aquí, y sobre todo, cómo terminé perdiéndolo todo. Todo comenzó hace un par de años, en una reunión familiar. Nunca olvidaré ese día porque fue el momento en el que lo vi por primera vez después de mucho tiempo. Mi primo lejano, Daniel, había estado viviendo en otra ciudad y llevaba años sin aparecer en las reuniones. Era como si el tiempo hubiera jugado a su favor, más maduro, más carismático, con esa sonrisa que parecía invitarte a confiar en él, aunque supieras que no deberías. Recuerdo que me senté en la mesa junto a él por casualidad. Al principio fue una conversación normal, como la que tendría con cualquier miembro de mi familia. Hablamos de lo típico, el trabajo, la vida en la ciudad, su regreso temporal por unos meses. Pero poco a poco, me di cuenta de que había algo diferente en nuestra forma de hablar. Una conexión que no esperaba sentir, una chispa que comenzó a encenderse con cada palabra. Me reí más de lo habitual, y él parecía estar encantado con cada cosa que yo decía. Me sentí viva, especial, como no me había sentido en años. Mi esposo y yo llevábamos tiempo distanciados, atrapados en la monotonía de la rutina. No peleábamos mucho, pero tampoco hablábamos. Nuestra relación se había convertido en algo frío, casi automático. ¿Te has sentido alguna vez atrapada en una vida donde todo parece estar en pausa, sin emociones, sin pasión? Pues eso era exactamente lo que me estaba pasando. Después de esa primera reunión, no pude dejar de pensar en Daniel. Me sentía culpable, claro, pero también había algo intoxicante en esas emociones que había despertado en mí. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo una tontería, una chispa pasajera. Pero al poco tiempo, empezamos a cruzarnos más seguido. Las reuniones familiares se convirtieron en pequeñas excusas para hablar con él, para buscar su mirada entre la multitud. ¿Es posible que dos personas sientan esa conexión y no hagan nada al respecto? Me lo preguntaba una y otra vez. Un día, después de una comida familiar, Daniel se ofreció a llevarme a casa. No era algo raro, ya que vivíamos relativamente cerca, y nadie sospechó nada. Durante el trayecto, hablamos más profundamente que nunca. Me confesó que también sentía esa conexión, que desde que me había visto no podía dejar de pensar en mí. Fue un momento que me dejó sin palabras, porque aunque yo también lo sentía, jamás pensé que él se atrevería a decirlo en voz alta. ¿Qué haces cuando alguien te dice justo lo que secretamente deseas escuchar? Cuando llegamos a mi casa, me quedé un momento dentro del coche, con el corazón latiendo rápido y las manos sudorosas. Él me miró fijamente, como esperando una respuesta que no sabía si podía darle. Le agradecí por el viaje y bajé apresuradamente, tratando de convencerme de que era lo correcto. Pero mientras subía las escaleras, no pude evitar mirar hacia atrás. Y ahí estaba él, mirándome desde el coche, con una intensidad que parecía atravesar todo mi ser. ¿Habría sido diferente si me hubiera quedado en ese momento? ¿Si hubiera permitido que todo terminara ahí? Durante las semanas siguientes, ese momento en el coche me persiguió constantemente. Cada vez que hablaba con mi esposo, cada vez que estaba sola, pensaba en Daniel. En lo que podía haber pasado y en lo que probablemente nunca debería pasar. Pero la pregunta seguía rondando mi cabeza,
¿y si este era mi momento para volver a sentir algo real? ¿Cómo crees que terminó ese juego de miradas y encuentros casuales? Te lo contaré en la próxima parte, porque lo que ocurrió después cambió todo para siempre. No sé en qué momento pasé de intentar evitarlo a buscar cualquier excusa para verlo. Fue algo gradual, casi como si estuviera siendo arrastrada por una corriente que no podía detener. Daniel y yo comenzamos a enviarnos mensajes. Al principio eran completamente inocentes, algún comentario sobre una reunión familiar o sobre algo que habíamos hablado antes. Pero poco a poco, los mensajes se volvieron más frecuentes y más personales. Él tenía una habilidad para hacerme sentir especial, para decir exactamente lo que necesitaba escuchar. Me preguntaba cómo me sentía, qué tal mi día, cosas que en casa mi esposo hacía tiempo que había dejado de hacer. No puedo explicar lo emocionante que era escuchar mi teléfono sonar y ver su nombre en la pantalla. Pero con cada mensaje que respondía, también sentía un nudo en el estómago. ¿Era esto algo normal? ¿O ya estaba cruzando una línea que nunca podría deshacer? Un día, Daniel me escribió algo que cambió todo. Me dijo que había un parque cerca de su casa, un lugar tranquilo donde solía ir a pensar, y me preguntó si quería pasar por ahí para charlar un rato. Sabía que decir que sí sería dar el primer paso hacia algo que no tenía vuelta atrás. Me senté durante horas mirando ese mensaje, intentando decidir qué hacer. ¿Era solo una charla? ¿O estaba buscando una excusa para estar a solas conmigo? ¿Y por qué no podía simplemente ignorarlo? Al final, dije que sí. Recuerdo el día como si hubiera sido ayer. Fui al parque con una mezcla de emociones, nervios, culpa, pero también una emoción que hacía tiempo no sentía. Lo vi de pie junto a un banco, esperándome, con esa sonrisa cálida que parecía iluminar todo a su alrededor. Cuando me acerqué, me dio un abrazo que duró un poco más de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que yo sintiera todo lo que él no podía decir en palabras. Nos sentamos a hablar durante horas. La conversación fue intensa. Me preguntó sobre mi matrimonio, sobre mis sueños, sobre todo lo que yo sentía que había perdido en mi vida. Fue como si, por primera vez en años, alguien realmente me estuviera escuchando. Pero también me hizo preguntas difíciles, preguntas que no sabía cómo responder. ¿Era feliz? ¿Estaba satisfecha con la vida que había construido? ¿Realmente sentía que mi matrimonio tenía salvación? Cada una de esas preguntas me hizo replantearme todo, porque la respuesta era siempre la misma, no. Mientras hablábamos, el sol comenzó a ponerse, y con ello llegó un silencio incómodo. Era como si ambos supiéramos que habíamos llegado a un punto de no retorno. Me miró fijamente y me dijo que nunca había sentido algo así por alguien, que por más que intentara resistirse, no podía ignorar lo que sentía por mí. Mis manos temblaban, y mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a explotar. ¿Qué debía hacer en ese momento? ¿Levantarme e irme? ¿Poner un límite que nunca debimos cruzar? En lugar de eso, lo dejé acercarse. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que estaba perdida. Fue un momento que parecía sacado de una película, pero también estaba cargado de algo oscuro, la culpa, el peso de saber que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. ¿Alguna vez has sentido como tu mente grita que te detengas, mientras tu corazón y tu cuerpo hacen exactamente lo contrario? Lo que ocurrió después, no puedo entrar en detalles, pero te aseguro que fue el momento más intenso y aterrador de mi vida. Cuando todo terminó, me sentí como si estuviera flotando en el aire, pero también como si hubiera caído en un abismo del que no podía salir. Nos quedamos en silencio por un rato, mirándonos, como si ambos intentáramos procesar lo que acababa de pasar. ¿Era esto el comienzo de algo hermoso, o el inicio de mi destrucción? Cuando volví a casa esa noche, mi esposo estaba sentado en el sofá, viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Me miró y me preguntó cómo había estado mi día, con esa indiferencia que tanto me había frustrado durante años. Le dije que bien, que había salido a caminar un rato para despejarme. ¿Era eso lo que se estaba convirtiendo mi vida ahora? ¿Una serie de mentiras para encubrir un amor que no debería existir? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía lo que había pasado en el parque. Las palabras de Daniel, sus caricias, la forma en que me había hecho sentir viva por primera vez en tanto tiempo. Pero también sentía el peso de todo lo que podía perder.
mi esposo, mi familia, todo lo que había construido durante años. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor que sabía que estaba destinado al desastre? La respuesta a esa pregunta, en ese momento, no la tenía. Pero lo que sí sabía era que no podía quedarme quieta. Algo había comenzado, algo que no estaba segura de poder detener. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Serías capaz de detenerte, o también te dejarías llevar? En la siguiente parte te contaré cómo este secreto comenzó a crecer, cómo nuestras vidas se enredaron aún más y las decisiones que tomé para intentar salvar lo que estaba a punto de desmoronarse. Te prometo que las cosas solo se pondrán más intensas. ¿Estás listo para saber qué pasó después? Después de aquel día en el parque, mi vida comenzó a dividirse en dos mundos. Por un lado, estaba mi vida cotidiana, mi esposo, mi casa, la rutina de siempre. Y por otro, estaba Daniel. Todo lo que hacía parecía girar en torno a encontrar maneras de verlo, de hablar con él, de mantener viva esa conexión que se había vuelto tan intensa. Vivíamos en un constante juego de miradas furtivas, mensajes escondidos y encuentros breves que sabían a poco pero que significaban todo. Al principio, me decía a mí misma que podía controlarlo. Que podía seguir viviendo mi vida normal y que lo que tenía con Daniel no cambiaría nada. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Cada vez que lo veía, sentía que me hundía más profundamente en algo que sabía que estaba mal, pero que no quería detener. ¿Alguna vez has deseado algo tanto que eres capaz de ignorar todo lo demás, incluso las consecuencias? Los encuentros comenzaron a volverse más frecuentes. Ya no eran solo mensajes o llamadas, encontrábamos maneras de vernos a solas, lejos de las miradas de la familia. A veces, nos inventábamos excusas para encontrarnos en lugares donde nadie nos conociera. Eran momentos robados, llenos de tensión y emoción. Cada minuto que pasábamos juntos parecía un desafío a todo lo que estaba establecido en nuestras vidas. Pero también había un peligro constante, un miedo que crecía con cada encuentro. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener este secreto antes de que alguien lo descubriera? Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Era el cumpleaños de mi tía, una de esas grandes reuniones familiares donde todos están presentes. Yo llegué con mi esposo, como siempre, fingiendo que todo estaba en orden. Pero apenas entré, mis ojos buscaron a Daniel, y lo encontré al otro lado del salón. Estaba hablando con algunos primos, pero me miró, y en ese instante sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. Era como si el resto del mundo no existiera. Durante la comida, traté de actuar normal, de mantener la conversación con los demás, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, mirándome. El ambiente se sentía cargado, como si ambos estuviéramos jugando con fuego en medio de una habitación llena de gasolina. Cuando finalmente me levanté para ir al baño, él me siguió. Fue un movimiento tan arriesgado que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. ¿Cómo nadie se dio cuenta? O tal vez sí. Esa pregunta me atormenta hasta el día de hoy. En el pasillo, lejos de las miradas de todos, me tomó del brazo y me susurró que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no era el momento, que alguien podría vernos, pero él insistió. Me llevó a un rincón apartado, y ahí, me confesó algo que me dejó paralizada. Me dijo que ya no podía seguir fingiendo, que lo que sentía por mí iba mucho más allá de un simple deseo. Me dijo que estaba enamorado de mí. ¿Cómo respondes a algo así, cuando tú misma estás luchando contra lo que sientes? En ese momento, quise decirle que paráramos, que lo dejáramos antes de que las cosas se complicaran más. Pero las palabras no salieron de mi boca. En lugar de eso, lo miré y, sin pensarlo, lo abracé. Fue un gesto que decía más que cualquier palabra. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un punto del que ya no había regreso. Esa noche, cuando regresé a casa con mi esposo, apenas podía mirarlo a los ojos. Él me preguntó si estaba bien, porque parecía distraída. Le dije que solo estaba cansada, que había sido un día largo. Pero en el fondo sabía que las cosas estaban cambiando, y no para mejor. Me sentía atrapada en una telaraña que yo misma había tejido, una telaraña que comenzaba a apretar cada vez más. Lo peor era que Daniel no estaba dispuesto a conformarse con los pequeños momentos que teníamos. Comenzó a pedirme más. Quería que dejara de fingir, que me arriesgara por él.
Me dijo que no podía soportar verme regresar a casa con mi esposo, que quería que estuviéramos juntos de verdad. Cada vez que me decía eso, sentía un nudo en el estómago. ¿Era yo capaz de hacerlo? ¿De dejar todo atrás por un amor que sabía que no tendría la aceptación de nadie? Mientras tanto, las sospechas comenzaban a surgir en mi familia. Algunos empezaron a notar lo cercanos que nos habíamos vuelto, las miradas que intercambiábamos, las pequeñas excusas que encontrábamos para estar juntos. Recuerdo a una prima en particular que me hizo un comentario sarcástico sobre lo bien que parecía llevarme con Daniel últimamente. Me reí y traté de ignorarlo, pero en el fondo sabía que había algo en su tono, algo que me decía que estaba empezando a sospechar. ¿Te imaginas vivir con ese constante temor de ser descubierta? Cada vez que estaba con Daniel, sentía que alguien nos estaba observando, que en cualquier momento nuestro secreto saldría a la luz. Pero aún así, no podía detenerme. Era como si estuviera atrapada en un juego peligroso, y cada día que pasaba solo me arrastraba más profundamente. Lo que no sabía en ese momento era que el final de este secreto estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué harías tú si te encontraras en mi lugar? ¿Te arriesgarías a perderlo todo, o tratarías de encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde? En la próxima parte, te contaré cómo comenzaron a desmoronarse las piezas, cómo las sospechas se convirtieron en confrontaciones y el momento en el que mi mundo entero se vino abajo. Prepárate, porque lo que viene no es nada fácil. Había algo extraño en el aire en las semanas que siguieron. Mi familia, que solía ser cálida y relajada en las reuniones, comenzó a comportarse de manera diferente. Las miradas eran más largas, los comentarios más tensos, y notaba susurros a mi alrededor que se apagaban tan pronto como yo entraba a una habitación. Algo estaba cambiando, y aunque traté de ignorarlo, sabía en el fondo que ya no éramos tan invisibles como habíamos creído. Todo llegó a un punto crítico una tarde en la que mi madre me llamó por teléfono, algo que rara vez hacía a menos que fuera algo importante. Su voz sonaba seria, casi fría, cuando me pidió que fuera a su casa porque necesitaba hablar conmigo. En el momento en que colgué, supe que algo no estaba bien. ¿Había oído rumores? ¿Alguien había dicho algo? Mi mente se llenó de 1000 preguntas mientras intentaba prepararme para lo que fuera que me esperaba. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en el comedor, con un semblante que nunca antes había visto en ella. Frente a ella, estaban mi padre y una de mis tías, la madre de Daniel. Fue en ese momento cuando supe que ya no había forma de escapar. Mi madre me miró directamente y me dijo algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un momento: sabemos lo que está pasando entre tú y Daniel. En ese instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Traté de fingir sorpresa, de actuar como si no entendiera de qué hablaba, pero sus miradas eran tan firmes, tan acusadoras, que supe que no tenía sentido seguir mintiendo. Mi madre continuó hablando, diciendo que los comentarios habían comenzado a correr entre la familia, que alguien nos había visto juntos en el parque en una de esas veces que creímos estar completamente solos. Lo que más me dolió fue su expresión, una mezcla de decepción y tristeza, como si no pudiera entender cómo había llegado a hacer algo así. Intenté defenderme, decir que no era lo que ellos creían, pero mi voz temblaba tanto que ni yo misma me creí. Fue entonces cuando mi tía habló, con una dureza que nunca le había conocido. Me dijo que lo que habíamos hecho no solo era inaceptable, sino una vergüenza para la familia. Que habíamos traicionado no solo a nuestras parejas, sino a todos los que nos querían. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Habíamos realmente llegado tan lejos? ¿En qué momento perdí el control de todo? El resto de esa conversación fue un caos. Mi madre me pidió que pensara en mi esposo, en todo lo que él había hecho por mí, en cómo lo estaba traicionando de la peor manera. Me recordó que la familia siempre había sido lo más importante para nosotros, y que lo que yo estaba haciendo era destruirla. Pero lo peor fue cuando mi tía dijo algo que hasta ese momento no había considerado: ¿te has dado cuenta de lo que le estás haciendo a Daniel? Él también está perdiendo todo por ti. Esas palabras me dejaron helada. Hasta ese momento, había estado tan atrapada en mi propia culpa, en mi propio miedo, que no había pensado realmente en cómo esto afectaba a Daniel. Él era igual de culpable que yo, sí, pero también estaba arriesgándolo todo. Su relación con su familia, su reputación, todo pendía de un hilo. ¿Habíamos sido tan egoístas como para no pensar en las consecuencias que esto tendría más allá de nosotros?
Cuando regresé a casa esa noche, sabía que no tenía mucho tiempo antes de que todo estallara completamente. Mi esposo estaba en la sala, viendo televisión como siempre, ajeno al huracán que estaba a punto de golpear su vida. Lo miré por un momento, preguntándome si merecía saber la verdad, si debía ser yo quien se lo dijera antes de que lo escuchara por alguien más. Pero el miedo me paralizó. ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos y confesarle lo que había hecho? Los días que siguieron fueron una pesadilla. Las llamadas de mi madre y mi tía no cesaban. Querían saber qué iba a hacer, cómo iba a arreglar el desastre que había causado. Daniel también comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no era el hombre confiado y seguro que había conocido. Ahora estaba nervioso, inquieto, como si también estuviera sintiendo el peso de todo lo que habíamos hecho. Me preguntaba constantemente qué íbamos a hacer, cómo íbamos a salir de esto. Pero yo no tenía respuestas. ¿Qué haces cuando todo lo que has construido comienza a derrumbarse a tu alrededor? El punto de quiebre llegó durante otra reunión familiar, una que yo no quería atender, pero a la que me vi obligada. Apenas crucé la puerta, sentí las miradas de todos sobre mí. Los susurros que antes había ignorado ahora eran imposibles de ignorar. Y luego, alguien dijo algo que rompió todo en 1000 pedazos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu esposo y a nuestra familia? En ese momento, ya no había más secretos. Mi esposo estaba allí, escuchando todo, viendo cómo mi mundo se desmoronaba frente a sus ojos. La expresión en su rostro es algo que nunca podré olvidar. No fue enojo al principio. Fue incredulidad, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Luego vino la furia, una rabia contenida que parecía crecer con cada palabra que salía de la boca de los demás. Esa noche terminó con gritos, lágrimas y reproches que todavía resuenan en mi mente. Mi esposo me pidió que me fuera de la casa. Mi familia me dijo que necesitaba alejarme, que lo mejor para todos era que me tomara un tiempo lejos mientras las cosas se calmaban. Daniel también fue confrontado, y su relación con el resto de la familia quedó completamente fracturada. Lo que habíamos construido, lo que habíamos sentido como algo tan apasionante y único, ahora era solo un desastre que había arruinado nuestras vidas. Pero la historia no termina aquí. Hay decisiones que tuve que tomar, caminos que elegí seguir después de ese día, y consecuencias que sigo enfrentando hasta ahora. ¿Crees que el amor puede justificar todo esto? ¿O hay límites que simplemente no deberían cruzarse? En la próxima parte te contaré cómo intenté reconstruir mi vida, cómo enfrenté a todos los que había herido y lo que realmente pasó con Daniel y conmigo después de que todo salió a la luz. Esto aún no ha terminado. Después de que todo salió a la luz, mi vida se convirtió en una especie de limbo. Me fui de casa esa misma noche, con una maleta pequeña y el peso de saber que había destruido no solo mi matrimonio, sino también mi relación con mi familia. Me quedé en un hotel durante unos días, tratando de encontrar el valor para enfrentar lo que venía. Pero lo peor de todo era el silencio. Nadie me llamaba, nadie me buscaba. Solo Daniel me enviaba mensajes, pero incluso él parecía perdido, como si no supiera qué decirme. Finalmente, decidí verlo. Nos encontramos en el mismo parque donde todo había comenzado, como si regresar allí pudiera darnos alguna respuesta. Cuando lo vi, supe que algo en él también había cambiado. Ya no estaba ese brillo en sus ojos, esa confianza que siempre había sentido en su presencia. Ahora solo veía a un hombre cansado, lleno de dudas. Me miró y me dijo, no sé si fue un error, pero siento que hemos llegado al final. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Durante tanto tiempo había pensado que, pase lo que pase, al menos nos tendríamos el uno al otro. Pero ahora me daba cuenta de que incluso eso era una ilusión. Daniel me dijo que su familia lo había rechazado por completo, que ya no lo invitaban a las reuniones, que incluso algunos amigos habían comenzado a distanciarse. Me confesó que se sentía culpable, que no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos destruido, y que ya no estaba seguro de si podía seguir adelante con esto. En ese momento, entendí que estaba completamente sola. Volví al hotel esa noche y lloré como no lo había hecho en años. Me sentía perdida, vacía, como si todo lo que había hecho no hubiera servido para nada. Había traicionado a mi esposo, perdido a mi familia y, al final, también había perdido a Daniel. ¿Cómo se sigue adelante cuando sientes que no te queda nada? Pero los días pasaron, y con ellos vino una especie de claridad.
me di cuenta de que no podía quedarme en ese estado para siempre. Tenía que enfrentarme a mis errores, aceptar las consecuencias y, de alguna manera, tratar de reconstruir mi vida. Así que comencé con lo más difícil, hablar con mi esposo. Fue una conversación larga, llena de lágrimas y palabras que dolían más de lo que puedo describir. Le pedí perdón, no porque esperara que me perdonara, sino porque sabía que lo necesitaba. Le dije que había cometido un error terrible, que había dejado que mis emociones me llevaran por un camino del que ahora me arrepentía profundamente. Su respuesta fue fría, pero clara: no puedo perdonarte, Paola. Pero espero que algún día puedas perdonarte a ti misma. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como un recordatorio de que el perdón no siempre viene de los demás, sino de uno mismo. Después de eso, traté de reconectar con mi familia, aunque sabía que no sería fácil. Hubo muchas puertas cerradas, muchas llamadas sin respuesta. Pero poco a poco, algunos comenzaron a escucharme. Mi madre fue la primera en abrirme las puertas de su casa. Me dijo que estaba decepcionada, sí, pero que seguía siendo su hija, y que no podía verme destruirme de esa manera. Su apoyo fue un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad. En cuanto a Daniel, nuestras vidas tomaron caminos completamente diferentes. Decidimos no volver a hablar, no porque no hubiera sentimientos, sino porque sabíamos que lo único que podíamos hacernos era más daño. Él se mudó a otra ciudad, lejos de todo, y yo me quedé aquí, tratando de recoger los pedazos de lo que quedaba de mi vida. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos manejado las cosas de otra manera, si hubiéramos tenido el valor de detenernos antes de que todo se desmoronara. Pero esas preguntas ya no tienen respuesta, y quizás es mejor así. Hoy, miro hacia atrás y veo a una mujer que tomó decisiones impulsivas, una mujer que dejó que el deseo y la emoción nublaran su juicio. Pero también veo a alguien que aprendió una lección invaluable, aunque de la peor manera posible. Aprendí que las acciones tienen consecuencias, que los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y que el amor, por más intenso que sea, no siempre justifica todo. ¿Me arrepiento? Sí, todos los días. Pero también sé que esos errores me han hecho crecer, me han enseñado cosas que nunca habría aprendido de otra manera. Ahora, trato de vivir mi vida con más honestidad, no solo con los demás, sino conmigo misma. Porque al final, el amor propio y la verdad son las únicas cosas que realmente pueden mantenernos a flote. Y esa es mi historia. Un amor que nunca debió existir, un secreto que me costó todo, pero también una experiencia que cambió mi vida para siempre. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Tomarías el mismo camino, o encontrarías la fuerza para detenerte antes de que sea demasiado tarde? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sé es que cada decisión, por más pequeña que parezca, tiene el poder de cambiarlo todo. Y así termina mi historia. Ahora quiero saber, ¿qué opinas tú? ¿Qué te ha parecido todo lo que te acabo de contar? ¿Crees que mis decisiones fueron egoístas o simplemente humanas? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Déjame tus pensamientos en los comentarios, quiero saber cómo esta historia te ha hecho sentir y qué reflexiones te ha dejado. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias intensas y llenas de emociones, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que tenemos para ti. Y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.